Señal de futuro. Los sábados y domingos, RPP TV y la prestigiosa cadena alemana Deutsche Welle. Recordar esto a nuestro común amigo el Indio Maita, como me dice Julio, que Dios goce. Señoras y señores, esto es un pequeño aperitivo solamente de un espectáculo que usted seguramente va, porque es una persona culta, va a entender. Es el cuarto encuentro Cuerdas del Ande que se va a desarrollar en el auditorio de la derrama magisterial de Jesús María. Estamos con Julio Humala. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Feliz y complacido de estar en tu programa, Che. Claro que sí, muchas gracias por venir, siempre con su guitarra. Además es el promotor del concurso de Voces Nuevas, Puca Perú. ¿Cómo estás, Puca? Agradecido y feliz de estar en su programa. Has venido con dos instrumentos. Sí, con dos charangos en diferentes. Con dos charanguitos. ¿En qué se diferencia uno del otro? Uno está con la afinación estándar conocida mundialmente, mientras que ese está en la afinación utilizada por el maestro Jaime Guardia. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, empezamos por el sonido, que es un sonido más grave. Más grave, y la sí. afinación estándar es un sonido más agudo. Un poco más juvenil. Sí, de algún modo. Sí, como un adolescente que está cambiando de voz, más o menos. Podría ser una cosa así. Máximo Barraza, ¿qué tal? Bien, ahí contentísimo de haber gestionado para el cuarto encuentro de Cuerdas del Ande el próximo viernes 23 de mayo en la derrama magisterial. Hemos convocado al maestro Pepe Torres, a Jesús Alvarado en el charango, al maestro Julio Humala, a Puca Perú, a Rolando Carrasco. Tendremos también una hermosa danza de tijeras con Chimango Lares, ya lo conocemos, a Andrés Chimango Lares estuvo aquí. Sí, todo esto va a ser el viernes 23 de mayo en la derrama magisterial y viene desde Ayacucho, Trío Ayacucho con Ernesto Camasi. Trío Huancavelica y Los Brillantes de Parinacochas. Esto va a ser algo... Una cantidad de artistas enorme. Enorme, sí. Y un evento que ya venimos por 4 años consecutivos organizando este evento. Y gracias a ustedes, a la prensa escrita, a la televisión, quienes nos apoyan, y continuamos con nuestra música tradicional peruana. Excelente. Bueno, y Rolando Carrasco, ¿cómo está Rolando? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por venir. ¿Cuánto tiempo llevas con la guitarra, Rolando? Ya muchos años. Yo me dedico a este bello instrumento y me dedico también a la musicología, a la investigación musical. Y estoy trabajando el tema de las afinaciones, los temples en la guitarra, ¿no? Los temples en la guitarra. Sí. ¿Qué es un temple? Es una manera de afinar el instrumento de cuerdas, ¿no? Hay varios estilos de temples, por supuesto. Sí, el charango, lo que mostró nuestro compañero Puca, también es una manera de templar el charango. Hay en la guitarra, también hay en el violín, en el arpa, en todos, ¿no? Saliendo de la manera convencional. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y las cuerdas, porque ustedes trabajan con cuerdas, y este es un festival de cuerdas, básicamente, sí, son muy delicadas, así es, porque dependen de muchos factores. De tu mano, perdón, de la mano de ustedes, que son los artistas, pero la temperatura también. El clima, así el clima, etcétera. Y la sensibilidad del público. Y del público. Escuchar un concierto donde hay voces es mucho más fácil que escuchar un recital solo de cuerdas. Silencio, con silencio. Yo creo que es un público donde no hay voces, más exquisito, ¿no? Que te sabe apreciar un solo de guitarra, un solo de charango, un solo de violín, de arpa o de mandolina. Y felizmente que en el Perú hay un público sensible, un público que está acostumbrado a escuchar cuerdas al estilo peruano. Estos instrumentos, estos cordófonos europeos que han sido muy bien asimilados a nuestra cultura y que felizmente hay un público sensible, ¿no? Mestizos, ¿no? Andivisados. Dicho sea de paso, esta guitarra ahorita está en temple arpa. Es diferente a la que tiene Julio. A ver. Haz un toquecito, a ver. Tócate un parrafito por ahí.
arpa, Sí, tipo arpa, sí. Es un arpa. Sí, está en temple arpa, así se llama. ¿Tocas arpa, hermano, o no? Intenté tocar. ¿Qué diferencia hay entre un arpista y un guitarrista? Toda la postura, no, es otra cosa. Es otra Sí, cosa. sí. Se puede parecer con el charango, con algún instrumento de diapasón, pero con el arpa sí es diferente. Igual que el violín, Sí. es distinto a la guitarra, al charango y al arpa. No Claro. tiene trastes. Lo que pasa es que en el violín no tiene los trastes como tiene la guitarra y el charango. Desde luego. Y el arpa también es cuestión ya de oído, diría yo, porque para hacer una digitación aguda es más el oído que conocer en todo caso las notas musicales. ¿Tú cuánto tiempo llevas con el violín? Ya llevo 40 años, he cumplido este año. ¿Cómo comenzaste? Soy autodidacta, comencé a los 7 años cuando mi padre por primera vez contrataría a un grupo musical entre arpa y violín y me incliné al violín y como en mi pueblo, que es Pausa, tierra de Jaime Pausa, Guardia, bueno, totalmente musical. sí, entonces no había instrumento y tuve que hacer yo mismo a base de cartón y cola para aprender ahí, era difícil. Ya en Lima ya obtuve un violín. ¿Y tu hasta padre que- para qué contrató a un arpista? para una fiesta tradicional. Ah, Sí, ¿Y tú entonces como yo niño cuando tenía, estabas ahí? claro, pequeñito de 7 años y le digo a mi Curioseando. madre, cómprame un arpa o violín. Si allá ni gustó el ni instrumento? fotos existían. Sí, y al final tuve que hacer para aprender. Como dice el maestro Julio Humala, el músico nace, no se hace. sí, pues. Yo creo eso que está aquí claro. los jóvenes Eso está vienen claro. desde pequeño. Él es muy joven y talentoso en el charango. Así y veo. ha hecho viajes al exterior, en el interior también. Igual Rolando Carrasco y Julio Humala es un maestro en la guitarra. Efectivamente. Que nosotros estamos aprendiendo de él. Para mí es un Nosotros nos orgullo hacemos- tenerlo. A golpe de serenata, Chema, de serenatas en noches de luna, porque los abuelos decían que una serenata convence a los corazones más duros. Y creyendo esto, que sí funcionaba antes, porque ahora el romanticismo ha cambiado también, ahora los jóvenes se Ahora enamoran es a por través del teléfonos, internet, celulares, que celular. mandan ya no necesitan hacer por cuartetas, Twitter, por todo eso. Ya no tocan besitos. guitarra, ya no saben nada. Nosotros La música que salíamos pones es en una noches- música de computadora espantosa. Perdón. Nosotros salíamos en noches de luna con los amigos a cantar y a la En bis. ronda. Claro. Claro. En una serenata duraban pues 3 horas, ¿A podías qué durar hora? de un lugar a otro. ¿A qué hora salían? 12 de la noche era la hora en que salíamos. Y esto duraba Previamente 3, 4 tomaban horas. alguna cosita. Claro, porque había para que entonarse. calentar el Porque espíritu, así un poco el frío, corazón. lógicamente. Y la garganta. es ahí La garganta, sí, pues, claro. Y aprendimos a tocar así, en jornadas nocturnas, escuchando a los mayores. Ahora, más bien, esta generación de jóvenes tiene acceso a la cuestión académica, saben leer y escribir. Y eso es un gran salto también, ¿no? Porque eso permite que se universalice la música andina. Porque de esa forma tienen músicos de distintos lugares del mundo acceso a una Que partitura, con una traducción, partitura pueden interpretarlo. y tendrían efectivamente. que venir entonces a beber directamente de las fuentes de los Claro. maestros aquí para aprender cómo suena eso que está escrito en el papel. Es una forma de universalizar nuestra cultura. Y yo estoy seguro que las virtudes que tiene la música andina y las cuerdas andinas están a la altura de cualquier Claro. corriente o género musical o estilo guitarrístico en el caso de la guitarra. Pero tranquilamente, pero Muy ¿por bien, qué ¿no? no? ¿Tú comenzaste leyendo partituras o no? No, yo empecé, como te digo, en noches de serenata. Claro. Ahora, sé algo claro porque por necesidades, ¿no? Aprendí a conocer los acordes, las armonías, más o menos. Ya. Pero yo leo música como quien deletrea M-A, ¿qué dice? Bueno, es bastante. Tú sabes que Paul McCartney no lee nada. No le- Paul McCartney, que es multimillonario, con unos temas musicales geniales, él no lee una partitura. Sin embargo, compone unas sinfonías esplendorosas. Sí, sí. Hay un concierto que él hace que se llama Liverpool, que es por el aniversario de la ciudad de Liverpool, que es la ciudad de los Beatles. Bueno, hay una parte en el ensayo en el cual está el director de la orquesta, es el que le escribe las cosas, Claro, y el la tipo le revista. tararea las cosas. Entonces él agarra, está con un coro de 200 personas ahí, está acá la partitura, etcétera, y entonces el director le dice como tal cosa y dice, no entiendo, esta cosa negrita, ¿qué cosa es? Le dice. Muy gracioso, es cierto eso. Es el caso de muchos músicos, ¿no? Es muchos músicos, claro, claro. Lo cual no le quita su genialidad, pero claro, si quieres estudiar más académicamente, partitura obligatoriamente, desde Aunque chico. seguramente que habrá que crear algunos signos
que no están en la técnica europea, Sí, señor. para llevar esta técnica que se ha generado durante años. Exactamente. ¿No? Es una técnica distinta de pulsar Que la es guitarra, distinta, el charango, es distinta, claro. el violín. Entonces hay que crear. Y seguramente que no todo es posible plasmarlo en el papel. Por eso la necesidad de escuchar directamente a los maestros, ¿no? Claro que sí. Ninguna música, ni la académica misma. No se puede Ni leer la académica nomás, misma, claro. sí. O sea, para hoy en Si día... no, no para, habría directores, pues. claro. Para que hoy en día se toque barroco, ha habido toda una tradición de tocar el barroco, el Es romántico verdad. y la tradición andina igual. Puca, ¿tú cómo comenzaste? Bueno, mis inicios fueron en la escuela, los 11 años más o menos, iniciando la escuela secundaria. Pasa que tocaba inscribirse en los talleres fuera de la escuela, sea, no sé, deportes, literatura. En este caso, un amigo me dijo, bueno, vamos a lo de música. Yo sin saber no había, o quizás había escuchado la música andina como muchos de nosotros, de mi generación, pero así en la calle o de repente en fiestas que hacían